En medio del desierto de Atacama está Chacabuco, una antigua salitrera que fue testigo de grandes momentos de la historia de Chile. Aquí trabajaron miles de personas buscando un mejor futuro, pero lo que encontraron fue esfuerzo, sacrificio y muchas veces engaño. Con el tiempo, este lugar pasó de ser un centro de trabajo a convertirse en un símbolo de memoria y resistencia. Y justo ahí es donde se cruza con El Enganchador, un texto que refleja todo lo que vivieron esos trabajadores, las promesas falsas, la dureza del norte y la lucha por sobrevivir. Así que veamos cómo la historia y la literatura se conectan en Chacabuco. El texto El Enganchador de Manuel Rojas utiliza un narrador omnisciente y verosímil, es decir, que lo sabe todo. Esto para denunciar cómo el llamado discurso de la prosperidad funcionó como una herramienta de dominación durante el ciclo del salitre, mostrando un mundo en el que la esperanza termina transformándose en engaño. Nuestro análisis se basa en el concepto literario del narrador, ya que es su voz la que otorga sentido al contraste entre la ilusión y la realidad, entre el brillo de las promesas de progreso y la miseria concreta del desierto. A través de esta mirada narrativa, Manuel Rojas revela no solo la explotación laboral del periodo, sino también los mecanismos simbólicos y discursivos que sostienen el poder. El narrador del Enganchador es omnisciente en tercera persona, conoce pensamientos, emociones y destinos. Describe con distancia crítica pero con una profunda empatía hacia los obreros. Cuando dice, las compañías sabían elegir entre los viejos y ladinos hombres de la pampa, a los que servirían de cantos de sirena. El narrador revela su conocimiento total del engaño y al mismo tiempo su juicio moral. Este punto de vista guía la forma en que entendemos la historia. No es neutral. El narrador actúa como testigo y juez de un sistema que engaña a los trabajadores con palabras e ilusiones. El mundo narrado, es decir, la diégesis, se sitúa en la pampa nortina durante el auge del salitre, un espacio árido, casi mítico, donde el viaje desde el sur hacia el norte simboliza la transformación del sueño en pesadilla. El texto dice, el enganchador era una prueba fuerte, viajaba en primera clase hablando como un trueno vuelto hombre. Este detalle no solo describe la acción, sino que estructura el relato. El movimiento del engaño comienza en el sur y termina en el desierto, donde la verdad se revela. Chacabuco forma parte de ese mismo mundo. Primero fue un lugar de trabajo duro durante la industria del salitre y luego se convirtió en un lugar de control y represión política. En los dos casos, la pampa sirve como escenario y también como símbolo de soledad y aislamiento para las personas. Esta historia parece creíble porque sigue sus propias reglas, usa un lenguaje sencillo y cotidiano y describe de manera realista la ropa y el aspecto de los personajes. En una cita dice, el traje de casimir inglés, la cadena de oro, el reloj reluciente. Al dar tantos detalles, la historia se vuelve creíble. El lector entiende que el enganchador no es un personaje de fantasía, sino que representa de manera real cómo las empresas abusaban de los trabajadores en esa época. Lo que se cuenta en El Enganchador podría haber pasado de verdad. A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, las oficinas del salitre en el norte grande, como Chacabuco, reclutaban trabajadores pobres del sur de Chile. Esa situación histórica ayuda a que la historia se conecte con la realidad. Más tarde, cuando Chacabuco se convirtió en campo de prisioneros políticos, seguía funcionando de la misma manera: aislamiento, control y sufrimiento. Solo cambió el motivo, pero no la forma en que se ejercía el poder. Las compañías les proporcionaban bastante dinero, la llave para abrir el arca de las tentaciones. Esta cita evidencia cómo el poder utilizaba el dinero y las promesas como una forma de persuasión. A través de la idea de la tentación, se muestra cómo los trabajadores eran atraídos con falsas esperanzas de bienestar. El enganchador era una prueba fuerte. Esta otra cita representa el engaño institucionalizado, es decir, cómo la mentira y la manipulación formaban parte del propio sistema laboral del salitre. El enganchador simboliza la figura que mantiene viva esa red de explotación. El norteño no dejaba sitios sin frecuentar, contaba historias de dulce hechizo.
Esta cita refleja la manipulación verbal y emocional que usaban para convencer a los trabajadores. El poder de la palabra se transforma en un medio para dominar y controlar. Todas estas citas muestran cómo el lenguaje se convierte en un instrumento de dominación, capaz de transformar la esperanza en engaño. Del mismo modo, los elementos visuales, como se muestra, los muros de ruidos, el polvo y los letreros corroídos de Chacabuco, prolongan ese mismo relato en la realidad histórica. Estos restos materiales no solo evocan el pasado, sino que también recuerdan las huellas del abuso, el control y la desilusión que marcaron a toda una época. En conclusión, el texto de Manuel Rojas y la historia de Chacabuco se unen en una misma verdad. La palabra, ya sea la del enganchador o la del poder político, puede convertirse en un arma y en un medio de engaño. A través del lenguaje se manipulan las esperanzas, se fabrican ilusiones y se sostienen estructuras de dominación, que aunque cambien de forma con el paso del tiempo, mantienen el mismo propósito: someter y controlar. Sin embargo, la palabra también posee el poder de resistir. Cuando la memoria se hace voz, lo que antes fue instrumento de engaño puede transformarse en herramienta de conciencia. Recordar es una forma de luchar contra el olvido, y cada narración, como la de Rojas, nos invita a mirar de frente las heridas del pasado para entender el presente. Hoy lo que vimos, las ruinas silenciosas de Chacabuco, siguen hablando. Son muros gastados, el polvo y los letreros corroídos son testigos del dolor y la esperanza de quienes pasaron por allí. En silencio se esconde una verdad que la literatura ayuda a mantener viva, que la memoria no solo rescata lo perdido, sino que también denuncia lo injusto. Así el enganchador y la historia de Chacabuco se unen en una misma misión: dar voz a los que fueron callados y recordarnos que, mientras haya palabras, siempre habrá posibilidad de resistencia.